10:13. El Tribunal Superior Electoral se honra en invitarle a la puesta en circulación del Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral 2015, compilado por el magistrado José Manuel Hernández Peguero. Esto es en el día de hoy, lunes 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, la avenida César Nicolás Penson, en la Plaza de la Cultura. Precisamente está con nosotros el magistrado José Manuel Hernández Peguero, juez del Tribunal Superior Electoral, y él está acompañado del doctor Cristóbal Fernández, que es funcionario para la cooperación y observación electoral de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, y entonces nos explica cuál es la importancia de este Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral 2015. Saludos. Agradeciendo la posibilidad de poder compartir con ustedes estas importantísimas informaciones. Se trata de un compendio jurisprudencial de 100 sentencias de 10 tribunales electorales de América Latina, en donde sobre diversos temas intercambiamos las informaciones de cómo estamos los tribunales decidiendo un mismo asunto. ¿Y se puede comprobar alguna tendencia por parte de los diferentes tribunales electorales? Sí, el objetivo y el propósito del grupo que patrocina la Organización de Estado Americano es intercambiar las informaciones en estos aspectos entre los tribunales electorales. Y evidentemente podríamos definir una gran línea en el aspecto de los precedentes jurisprudenciales, y es el respeto a los derechos políticos de los participantes en la contienda electoral, y en sentido general fortalecimiento de la democracia al final de todo. Es evidente de que no en todos los países adoptamos las mismas decisiones, porque algunos tienen unas reglamentaciones más ambiciosas, más restrictivas, que por ejemplo en el nuestro, que adolece de una legislación electoral moderna en muchos temas que ya otros países han abordado. Sí, hay casos que la ley lo pauta. Por ejemplo, aquí hay que tener una cuota de género, una cuota de la mujer en la boleta electoral. Y yo me pregunto, en los casos donde eso no sea posible, ¿qué pasa? ¿Eso tiene que ser posible de manera obligatoria? ¿Han tratado ustedes alguna situación similar en América Latina? Sí, con mucho éxito. Por ejemplo, tenemos el caso, Costa Rica y México tienen la paridad electoral. Sí. Es decir, y con eso hay que cumplir a rajatabla, como se dice vulgarmente, en el sentido de que el que más votos tiene, si es hombre, el próximo es mujer. Okay. El que más votos tenga de la mujer. No importa que no haya una mujer o un hombre con liderazgo, el asunto se le pone ahí, porque hay que ponerlo ahí. Bueno, eso tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, yo considero que es un gran paso de avance de lograr con disposiciones reglamentarias de darle una mayor participación a la mujer. Es decir, la tendencia de América Latina es, ante las desigualdades que existen, posibilitar que la mujer no tan solo participe, sino que pueda alcanzar el escaño, en este caso parlamentario o congresional, en igualdad de condiciones. Es evidente de que hay diferencias que nos separan de las posibilidades de participación igualitaria entre ambos sexos. Sin embargo, magistrado, el hecho de que se garantice un porcentaje en la cuota de postulación no necesariamente significa que se garantice ese porcentaje en la cuota de la elección. Así es. Entonces, si queremos tener un Congreso con más equidad,
o mejor dicho, un Congreso con equidad, el asunto no estaría en la cuota de la postulación, sino en la cuota de la elección. Y entonces se ha analizado el tema y muchas veces, a veces los partidos no tienen candidatura para completar la cuota, presentan una mujer para llenar la cuota, pero entonces no tiene esa mujer el apoyo suficiente para llegar a la posición a la que aspira. Es un conjunto. Para lograr la elección se necesita la postulación. Entonces, independientemente de las reglamentaciones que puedan existir en el orden legal, evidentemente es un cambio cultural que implica mucho más que la disposición legal. Quien me acompaña, Cristóbal, es un experto en estos temas de los avances en materia de la cuota de la mujer. Me gustaría darle la oportunidad también que pudiese expresarse en ese sentido. Muchas gracias, sí. Efectivamente, sobre todo para el tema que estamos tratando, que es el tema de jurisprudencia electoral, el tema de género ha ido evolucionando a la par de sentencias de tribunales electorales de la región. De hecho, inicialmente se planteaba el tema de la cuota de género, pero que en muchas ocasiones los partidos evitaban a través de poner a mujeres en la lista, pero en ubicaciones al final, de manera que no tenían posibilidad de ser electas. Exacto. Luego, en algunos casos, algunas sentencias de tribunales electorales, por ejemplo en Argentina, se obligó el tema de la alternancia en la lista, de manera que la cuota tuviera eficacia en el sentido de que primero hubiera hombre o mujer, pero alternadamente se fueran ubicando en la lista, de manera que facilitaba no solo el tema de la postulación, sino que también el tema de la elección de las mujeres en las instancias de gobierno. Y después, finalmente, muchos países están incorporando el tema de la paridad, que ya no es solo que exista una cuota, sino que compitan en igualdad de condiciones y que sean electos en igualdad y equivalencia. Como estamos evolucionando tanto, magistrado Cristóbal Fernández, los conflictos por lo del tercer género, que el magistrado José Manuel Hernández Peguero recuerda que nosotros vivimos un conflicto en Ecuador cuando se apareció a la fila de votación una persona que le correspondía estar en la fila de los caballeros, un transexual que fue operado, su sexo era masculino, pero él decía que él no se sentía hombre y que era en la fila de la mujer que tenía que votar, y al moto de un conflicto que era candidato, y yo no sé después qué decidió el Tribunal Electoral con relación a ese caso. ¿Cómo se va a manejar esto del tercer género? Esa es una pregunta interesante que todavía yo creo que está muy en pañales en la región. Son pocos los casos, en el caso nuestro de la OEA, en la observación, son pocos los casos en que hemos visto que esa sea una situación como usted comentaba. En Chile el hombre es hombre y la mujer es mujer, para esos fines. En Chile sí, pero hace poco tiempo se reconoce el tema de género para efectos de que si un hombre se considera mujer pudiera postular como tal, en el fondo, una vez que estuviera en el registro. Yo creo que son temas que van a ir surgiendo. Recién todavía no hay que olvidar que el tema de género sigue siendo un tema muy importante en la región, muy controversial, y que sigue siendo en muchos países un tema que todavía no es abordado correctamente, y las mujeres en buena parte de los países latinoamericanos siguen sufriendo de muy poca incorporación en etapas de decisión, en etapas de Mire, ahora nosotros acabamos de ver ayer el proceso electoral venezolano, y bueno, a usted desde la OEA y desde la Secretaría de la OEA ha habido cierta tirantez con el gobierno del presidente Maduro. ¿Qué noticias han recibido ustedes de esta jornada electoral? Y sin entrar quizá en infidencias, pero ¿qué lectura nos puede ofrecer por parte del organismo de esta jornada venezolana? Mire, yo le voy a ser sincero, no estuve en Venezuela ayer, tampoco tuvimos una misión de observación electoral, por lo tanto la información que yo tengo es la misma información que tienen ustedes a través de la prensa, y en el caso de que la organización se fuera a pronunciar en algo, habría que esperar si el secretario Almagro o alguien va a tener algún pronunciamiento, porque yo desconozco hasta este momento cualquier comunicación al respecto. Pero en ese sentido, habíamos comentado que mucha gente cree que solamente Venezuela no invita a la OEA.
No. También no lo invita Brasil, ni Chile, ni Argentina. Es decir, se dan situaciones de esta naturaleza en muchos otros países. Evidentemente se centra la atención a Venezuela. Y nosotros con poco apuro también la podemos dejar de invitar aquí, porque el señor Almagro no se ha portado muy bien con el país. Pero medio necio. ¿Cómo que no se ha portado bien? Pero haciéndose eco de todas estas calumnias contra el Y país. parcializándose de manera antidiplomática. Sí. Parcializándose. Vente de la cámara me alcance y yo vuelvo. Bueno, pero yo sé, nosotros valoramos desde el Tribunal Superior Electoral El lente de la cámara tiene un problema con el el lente de la cámara. acompañamiento académico, institucional que nos da la Organización de Estados Americanos, que nos permite publicar este libro, participar en este grupo de trabajo, en donde nosotros insertamos 10 sentencias del Tribunal Electoral que sirve de referencia. Hay que entender... De esas 10 sentencias, ¿cuál ha sido la más polémica? Bueno, digamos que más la sentencia, aquella que dictamos en ocasión de la prohibición o nulidad que dictó la Junta Central Electoral con respecto a una candidatura de diputados reformistas en el exterior. Que le habían prohibido o que le habían anulado la elección como candidatos por el hecho de no residir, de no estar en el padrón electoral que la Junta Central Electoral había establecido para esa demarcación. Y esa es una sentencia de principio donde nosotros establecimos que la Junta Central Electoral no podía establecer para la candidatura a diputado unas condiciones, requisitos diferentes a los establecidos para los diputados nacionales. Una sentencia muy importante. ¿Cómo se va a distribuir este libro? De manera gratuita. Hay 200 ejemplares que serán distribuidos. La importancia de la jurisprudencia comparada es de que, por ejemplo, en República Dominicana, que ante la ausencia de legislación electoral actualizada, nos permite a nosotros conocer de decisiones de otros países que tratan temas similares. ¿Lo van a tener en formato digital? Está en formato digital, sí, porque el libro tiene como novedad de que no tiene la sentencia completa, sino que... ¿Refiere a un enlace? No, nosotros hacemos un comentario del caso, es decir, resumimos el caso en sí en no más de 10 líneas y luego transcribimos la parte importante de la sentencia. Es un libro que está... Perdón, pero en digital está la sentencia completa. Ahí está la sentencia completa. Pero está visualizado no tan solo para abogados. Este libro puede cualquier militante partidario coger en su mano, leer cómo está fallando Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, en algún tema, y decirle al Tribunal Superior Electoral, miren, pero allá hay un precedente. ¿Por qué aquí no se falla así? Yo quería, al margen de esto que ustedes vinieron a anunciar aquí, quería hacer una pregunta, quizás pueden responder a los dos. En la República Dominicana, todavía según la Junta Central Electoral, las elecciones no han iniciado. La proclama electoral que... Sí, y la ley también, no es la Junta, es la ley. Bien, entonces, en la República Dominicana, en lo que va de campaña, el sistema partidario ha gastado más de 1.000 millones de pesos en campaña. Y nadie sabe de dónde sale ese dinero. Nadie sabe de dónde sale ese dinero. Más de 1.000 millones de pesos. Es una tarea pendiente. Entonces, la ley 275-97 creo que fue que instituyó el financiamiento público a los partidos. Funciona de manera paralela con una captación de dinero que no se sabe de dónde viene. Si viene del sector privado, si viene del gobierno, si viene del narco, no se sabe nada de eso. O sea, ¿qué opinan ustedes como expertos en el tema electoral?
¿Qué tiene que pasar en República Dominicana para que los gastos electorales de campaña sean transparentes? Vamos a dejar que el doctor opine sobre y él esto, también, porque le lo voy a porque él es extranjero. No importa, porque él está hablando como... Tiene mucha experiencia en materia de financiamiento. Pero tú le estás preguntando sobre un caso dominicano. Pero bueno, claro, los dos como técnicos, porque eso pasa en todos lados. Como tú le hiciste una pregunta general, tú ves. Pero en el caso de la República Dominicana es evidente que no tenemos una legislación que permita a las autoridades poder establecer una supervisión. No tenemos una legislación electoral. Pero las autoridades del Estado que sí velan por la transparencia pueden investigar los candidatos y preguntarle de dónde saca su dinero. Por ejemplo, el PETCAP, por ejemplo, o el Ministerio Público, ¿no lo puede hacer? Sí, pero cuando hablamos de financiamiento en sí, nos referimos a las fuentes, o públicas o privadas. Por ejemplo, en México, da gusto, señores, conocer las experiencias del Tribunal Electoral de México, sancionando a candidatos ya electos luego de haberse comprobado el uso abusivo, por ejemplo, de los recursos, cuando le ingresan de fuentes desconocidas. Entonces se establecen unos porcentajes de acuerdo a la cantidad de votos que los separó del candidato más próximo. Y se han visto casos en donde luego de electo se anula la elección de ese candidatura. Pero Cristóbal, en el aspecto de la ¿qué nos puede decir el financiamiento, es bueno Cristóbal que diga cómo vamos avanzando. Bueno, tiene razón, yo no me voy a involucrar en cómo se está llevando el tema acá en la República Dominicana. Lo que sí, dos cosas importantes para enlazar un poco lo que tú estás preguntando. Uno, explicar un poco que el tema esta publicación nace o es fruto de un grupo de trabajo de jurisprudencia electoral que se crea el año 2010, donde se juntan varios órganos electorales con apoyo de la OEA para difundir la jurisprudencia electoral y para establecer un intercambio entre los tribunales sobre las materias que se están resolviendo en las disputas electorales a lo largo de la región. Hasta ahora llevamos 7 publicaciones y todas las sentencias completas de los tribunales que se han aportado están en un portal de jurisprudencia que se llama jurisprudenciaelectoral.org, donde uno puede acceder y ver incluso también sentencias en materia de financiamiento político. Y respecto a la pregunta en sí, yo solo podría decir que uno de los temas que la OEA ha estado abordando durante los últimos años es justamente el tema del financiamiento. Hemos profesionalizado las misiones de observación electoral a través de metodologías, y una de las metodologías que se ha establecido es justamente para observar el financiamiento político de las campañas. Dímelo. La otra es observar la equidad de género. También hemos desarrollado últimamente una metodología para observar la participación electoral de pueblos indígenas, por ejemplo. La metodología de financiamiento, justamente la idea que tiene o el fin que tiene es observar cómo se da el tema de equidad y transparencia en los procesos electorales para efectos de formular recomendaciones que puedan fortalecer el espacio equitativo de las campañas, fortalecer el acceso a la información que tiene que tener la ciudadanía en los procesos electorales. Y espero eventualmente si haya una misión de observación electoral aquí en la República Dominicana, esa es una de las metodologías que se implementa en los procesos y que eventualmente tendrá esas recomendaciones a futuro. Bueno, pues muchas gracias al magistrado José Manuel Hernández Peguero y gracias al doctor Cristóbal Fernández, que no cabe otra pregunta. Es funcionario, ya estamos muy pasados, son las 10:31. Pero sí. No, lo que pasa es que recientemente se anularon unas elecciones internas del PLD en la circunscripción 3. Sí. Ustedes conocieron ese caso. Esa sentencia fue hecha pública, ratificada por el Tribunal Constitucional ante un recurso que se elevó. Y entonces las consecuencias que tuvieron esos resultados electorales internos, porque los miembros del Comité Central que salieron de esa elección, de luego escogieron miembros del Comité Político. Las consecuencias de esas elecciones, ¿qué pasa con eso entonces? ¿Se anula toda la consecuencia que produjo ese resultado electoral posteriormente? Como tribunal no tenemos una competencia más allá en lo que respecta de la ejecución de la sentencia que dictamos. Es decir, no podemos involucrarnos en las consecuencias. Y es posible que con el fin de viabilizar su ejecución podamos ser llamados nuevamente, es decir, no pudiésemos adelantarlo. Lo que sí es que esa sentencia estableció un precedente ante las denuncias de irregularidades. ¿Por qué se anuló? ¿Cuáles fueron las irregularidades?
Pues se advirtieron irregularidades que al momento del escrutinio hacían posible variar el resultado de la escogencia de los miembros del Comité Central. Y fue por eso que se hizo. Y no habría que trabajar quizá un poco más bueno, porque los procesos electorales siempre son una característica de la celeridad, no quizá no se ha tardado demasiado en llegar ciertas decisiones y entonces ya el efecto jurídico de las consecuencias se ha producido. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral son de ejecución inmediata. Es decir, somos instancia única y no tenemos que esperar no hay que esperar otra decisión. Pero llegar a la decisión del Superior Electoral se toma un tiempo. Es que el Tribunal Superior Electoral, y bueno, tal vez podamos tener un poco de culpa que no nos conocen, pero allá los procesos duran muy poco tiempo. Es decir, estamos hablando que en un amparo nosotros no celebramos más de 2 audiencias, a lo sumo 3, y es por culpa de las partes, y fallamos el mismo día. Dictamos el dispositivo de la decisión y en 5 días está motivada la sentencia. Y al ser la instancia única, a pesar de que podemos ser objeto de revisión nuestra sentencia ante el Tribunal Constitucional, no suspende en inmediato su ejecución. Sí, bueno, señores, a partir de hoy entonces está disponible el Anuario Latinoamericano de Jurisprudencia Electoral 2015. Ahí hay 10 sentencias. 100 sentencias de 10 tribunales. De 10 tribunales de toda la región para ser estudiadas. Así es que muchas gracias al doctor Cristóbal Fernández y gracias al doctor José Manuel Hernández Peguero. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.